Cracks, el estadio del Atlético de Madrid se convirtió en un lugar donde el silencio no existía y el rechazo se volvió ruido puro. Julián Álvarez, el delantero argentino que llegó con la etiqueta de campeón del mundo y con el peso de un traspaso millonario, se sentó en el banquillo como suplente y cuando su nombre resonó por los altavoces, la respuesta no fue un gran aplauso, ni siquiera una ovación tibia. Fue una silbatina masiva, un abucheo que recorrió cada grada y que dejó al descubierto una herida que llevaba tiempo abriéndose. No fue un abucheo aislado, ni un momento de un enfado pasajero. Fue una declaración pública y contundente. La afición ya no lo quería. Había llegado al club con promesas de gol, de desborde y de esa energía incansable que lo caracterizó en el Manchester City y en la selección argentina. Se esperaba que fuera el delantero que diera continuidad al estilo de presión alta y verticalidad que define al Atlético. Sin embargo, las actuaciones irregulares, los partidos sin brillo y la sensación de que el equipo no terminaba de encajarlo habían ido acumulando frustración. Esa frustración encontró su salida en el partido contra Villarreal. Desde el primer anuncio, la alineación, cuando se confirmó que saldría desde el banquillo, el ambiente ya estaba cargado, pero nadie anticipó la intensidad del rechazo. Cuando el locutor pronunció su nombre, el estadio se transformó. Miles de voces se unieron en un silbido continuo, acompañado de gritos y gestos de desaprobación. No había matices, no había espacio para la duda. La afición expresaba con claridad que consideraba a Álvarez un problema más que una solución. En el banquillo, el argentino bajó la mirada. Su expresión no necesitaba palabras. La tristeza y la frustración se dibujaron en su rostro de forma inmediata. Intentó mantener la compostura, ajustó la camiseta, miró hacia el césped, pero el peso de ese rechazo era imposible de disimular. Los compañeros a su alrededor intercambiaban miradas incómodas. Nadie decía nada, pero el mensaje era evidente para todos. El partido comenzó con el Atlético adelantándose en el marcador. Un gol temprano que debió servir para calmar los ánimos y para que el equipo encontrara ritmo. Sin embargo, el Villarreal respondió con rapidez. 7 minutos después del tanto local, los visitantes igualaron desde el punto de penalti. El empate no solo cambió el marcador, sino que aumentó la tensión en las gradas. Cada error, cada pérdida de balón, cada decisión arbitraria se vivía con una irritación creciente. Y en medio de todo eso, Álvarez seguía sentado, esperando, sabiendo que cualquier minuto que saliera a jugar estaría condicionado por el ruido que ya lo había recibido. El reloj avanzó hasta el minuto 76 y el entrenador decidió introducirlo. Álvarez se levantó, se quitó la ropa de abrigo, utilizó los últimos estiramientos y se dirigió hacia la línea de la banda. En el momento en el que cruzó el umbral y pisó el césped, el ruido volvió con la misma fuerza. No había disminuido, no se había suavizado. El estadio entero lo recibió otra vez con abucheos. Él corrió hacia su posición sin levantar demasiado la cabeza, concentrado en el partido, pero imposible de ignorar lo que ocurría a su alrededor. Cada toque de balón, cada movimiento, estaba acompañado por ese telón de fondo de rechazo. El Villarreal no perdonó, volvió a adelantarse en el marcador, otra vez desde el penalti. El 2-1 visitante aumentó la presión sobre el equipo local. El Atlético necesitaba una reacción y la encontró en el minuto 85. Un gol de Simeone, el hijo del entrenador, empató el partido y provocó un estallido de alivio en las gradas. El empate final a 2 goles dejó un sabor agridulce. El equipo había salvado un punto, pero la sensación de que algo más profundo estaba roto no se disipó con el silbatazo final. Cuando terminó el encuentro, los jugadores del Atlético se dirigieron hacia las gradas para aplaudir a la afición, un gesto habitual de reconocimiento mutuo después de los 90 minutos. Casi todos participaron, casi todos. Julián Álvarez no, se separó del grupo, caminó hacia el túnel con la cabeza agachada y sin detenerse a mirar a las gradas. No hubo gestos, no hubo intentos de reconciliación, solo una mirada silenciosa
que hablaba más fuerte que cualquier declaración. Esa imagen, la del argentino alejándose, solo mientras sus compañeros saludaban al público, se convirtió en el resumen visual de una relación que había llegado a un punto de no retorno. La afición del Atlético de Madrid no es conocida por la paciencia infinita, ni por el apoyo incondicional, cuando los resultados no acompañan. Es una hinchada exigente, que premia el esfuerzo y castiga lo que interpreta como falta de entrega o de identificación con los colores. En el caso de Álvarez, esa exigencia se había convertido en el rechazo abierto. No se trataba solo de goles fallados o de partidos discretos. Se trataba de una percepción acumulada de que el jugador no terminaba de conectar con el estilo del equipo ni con las expectativas que se habían generado en torno a su fichaje. El traspaso desde el Manchester City había generado ilusión. Se hablaba de un delantero versátil, capaz de jugar por dentro y por fuera, con movimiento inteligente y capacidad de desmarque. Se esperaba que aportara goles y que ayudara a elevar el nivel ofensivo del equipo, pero los números y las sensaciones no acompañaron de forma consistente. A lo largo de la temporada, las críticas habían ido creciendo en volumen. En las redes sociales y en las tertulias, en las conversaciones de bar, el nombre de Álvarez aparecía cada vez más asociado a la decepción. Algunos pedían paciencia, recordando que adaptarse a un nuevo club y a un nuevo estilo lleva tiempo. Otros, la mayoría cada vez más numerosa, consideraban que el tiempo ya se había agotado. El partido contra el Villarreal fue el momento en el que esa mayoría se hizo visible de forma contundente. El abucheo no fue un acto espontáneo de un sector radical, fue un sentimiento compartido por una parte significativa del estadio. Para un jugador recibir este tipo de recepción en casa es devastador. El estadio propio debería ser un refugio, un lugar donde el apoyo se siente incluso en los momentos difíciles. Cuando ese refugio se convierte en el origen de rechazo, la situación se vuelve insostenible. Álvarez lo vivió en carne propia. Su expresión en el banquillo, su forma de entrar al campo y su decisión de no saludar a la afición al final fueron las respuestas visibles de alguien que entendía perfectamente el mensaje. No hacía falta que nadie se lo explicara. El ruido lo decía todo. La relación entre el jugador y su club se construye sobre resultados, pero también sobre percepción y emocionalidad. En el Atlético de Madrid, esa emocionalidad es especialmente intensa. La afición se siente protagonista y exige que los jugadores demuestren el mismo nivel de compromiso que ellos sienten desde las gradas. Cuando esa exigencia no se ve correspondida, o cuando se interpreta que no se ve correspondida, la respuesta puede ser tan dura como la que recibió Álvarez. No es un fenómeno nuevo. Otros jugadores han pasado por situaciones similares en el pasado. Algunos lograron dar la vuelta a la situación con actuaciones decisivas, otros terminaron marchándose. En el caso del argentino, las señales apuntaban a que la ruptura es profunda. Él quiere irse, ellos lo detestan. Esa es la conclusión que se extrae de las imágenes y del ambiente que se respiró aquel día. No hay espacio para medias tintas. No hay declaraciones diplomáticas que puedan suavizar lo ocurrido. El abucheo fue real, la cara de frustración fue real y la decisión de no aplaudir a la afición fue real. Todo eso construye un escenario en el que la continuidad parece cada día más difícil. El fútbol moderno está lleno de traspasos millonarios y de expectativas infladas. Los jugadores llegan cargados de presión y cuando no responden de inmediato, la paciencia se agota con rapidez. Álvarez no es una excepción. Su trayectoria previa con títulos en Inglaterra y con el Mundial ganado con Argentina generó un nivel de expectativa que luego resultó difícil de sostener. En el Atlético, el estilo de juego, la intensidad física y la forma de entender los partidos no siempre coinciden con el perfil de todos los delanteros. Algunos se adaptan y terminan convirtiéndose en ídolos. Otros nunca terminan de encontrar su estilo. Esa tarde contra el Villarreal, el estadio eligió dejar claro que para ellos Álvarez no había encontrado su estilo.
Todo el ruido no solo fue un castigo por un mal partido o por una mala racha, fue la expresión de una decepción acumulada, y en el fútbol las decepciones acumuladas suelen terminar en adioses. El argentino se fue al vestuario con la cabeza agachada, sin mirar atrás, mientras el resto del equipo todavía interactuaba con las gradas. Esta imagen resume mejor cualquier análisis de la situación actual. Lo ocurrido no fue un incidente aislado ni un malentendido. Fue la materialización de un malestar que llevaba tiempo gestándose. La afición habló con claridad y el jugador respondió con su silencio y con su retirada. En medio quedó un empate a 2 que en otras circunstancias podría haber sido recibido con mayor alivio, pero el resultado quedó en segundo plano. Lo que realmente se recordará de ese partido no serán los penaltis del Villarreal ni el gol de Simeone. Se recordará por el ruido que recibió Julián Álvarez cada vez que su nombre o su figura aparecía en escena. El fútbol tiene la capacidad de elevar a los jugadores a la categoría de héroes y con la misma velocidad de convertirlos en el objeto de rechazo. Esa dualidad es parte de su naturaleza. Para Álvarez, el paso por el Atlético de Madrid se está convirtiendo en un ejemplo de esa dualidad. Llegó como promesa y se está marchando, al menos en la percepción de la afición, como una decepción total. El tiempo dirá si hay posibilidad de redención o si el camino ya está marcado hacia la salida. Por ahora, lo único claro es que esa tarde en el estadio, la afición tomó la palabra y lo usó con toda su fuerza. La imagen de Álvarez caminando solo hacia el túnel con la camiseta del Atlético todavía puesta y la cabeza baja quedará como el fotograma que resume un momento de ruptura. No hubo abrazos, no hubo gestos de entendimiento, no hubo intentos de tender puentes, solo distancia, una distancia que se midió en silbidos, en gritos y en la decisión deliberada de no participar en el ritual de agradecimiento a la afición. En el fútbol esos gestos importan, dicen más que muchas ruedas de prensa. La temporada continuará y los partidos seguirán llegando, pero algo cambió esa tarde. La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid dejó de ser una cuestión de rendimiento para convertirse en una cuestión de convivencia. Cuando la convivencia se rompe de forma tan pública y tan rotunda, las soluciones suelen pasar por la separación. Ellos lo detestan. Esa es la realidad que el estadio gritó y que el jugador asumió con su silencio. El resto será consecuencia. Y dime, ¿tú qué crees de todo esto? ¿Opinas que ya Julián Álvarez debería separarse del equipo porque ya nadie lo quiere y todo el mundo lo detesta? ¿O crees que por lo contrario llegará su redención y quedará marcado en el equipo como un héroe que nació de las cenizas? Déjamelo en los comentarios y compártelo con esos amigos que creen que esta noticia les va a interesar. Y a mí me estarán viendo en un próximo video.